El acontecimiento que medirá el inicio del siglo XXI será la reflexión que nuestra civilización haga sobre el papel del Estado en el futuro. El diseño de nuestra utopía parte de asumir la libertad política como comunidad civil y reconstruir el pacto social llamado Estado. El Estado pétreo agoniza hoy para que surja el consenso y la diversidad en la unidad política, con rostro diverso, intercultural, multinacional y de un mundo horizontal, ágil, paciente, analógico y dialéctico para la vida. El autor de este libro inaugura al nuevo Tomás Moro, resignifica a Maquiavelo, a Hobbes y a Rousseau, pero también pinta las bases para que la experiencia del mundo organice el Estado del futuro, el Estado humilde, sin servidumbre voluntaria, sin racismo, sin ricos, sin pobres y sin violencia. El Estado desde una perspectiva histórica será prudente, deshaciendo el monopolio de la violencia y educando al ser humano para que no necesite un Estado para la convivencia humana. Soy Abel Diego Chino y presento una introducción al tema Los cambios en el Estado para el bienestar de la sociedad. El Estado es la principal institución del modo de vida en el país. El modo de vida está regido por la economía capitalista en el mundo. La economía capitalista es más riqueza para empresarios e inversionistas y más pobreza para los trabajadores y sus familias. En el último medio siglo, el neoliberalismo privatizó la economía y limitó las conquistas de la sociedad. Bajó el sueldo y los recursos para la vida de los trabajadores y sus familias. Un dato sobre la desigualdad. El 1% de la población mundial posee 2/3 de la riqueza global, equivalente a 42 billones. El restante 99% de los habitantes tiene el otro tercio de la misma, equivalente a 21 billones. En una potencia como Estados Unidos, el 5% de los ricos posee el 55% de la riqueza nacional. En un país como México, el 10% de los ricos posee el 64.4% de la riqueza nacional y el 1% de los ricos tiene el 21% de la misma. En un país como Guatemala, el 1% de los ricos posee la mitad de la riqueza nacional. La desigualdad no es solo riqueza para pocos ricos y pobreza para muchos trabajadores en el país y el mundo. También es una problemática política, económica y social necesaria de resolver para el bien de todos. En lo político prevalece la guerra, la destrucción, la conquista, la explotación, el armamentismo, la carrera espacial y los golpes de Estado, tanto militares como blandos. En lo económico prevalece el enriquecimiento ilícito, los capitales golondrinos, los paraísos fiscales, los bajos impuestos para los empresarios e inversionistas, los altos impuestos y bajos salarios para los trabajadores, la inflación, la carestía, la escasez, el desempleo, el hambre, la contaminación y las catástrofes del cambio climático. En lo social prevalece la corrupción, la impunidad, el influyentismo,
el delito, la delincuencia, la violencia, la inseguridad, la ingobernabilidad, la falta de derecho, de ética y de una moral para el bien de todos. Así, es necesario darle una solución a la desigualdad y a la problemática política, económica y social que no permite vivir a ricos y a pobres en el país y el mundo. De modo que el bienestar es una alternativa pacífica para la actual economía capitalista en el país y el mundo, pues demanda de la reflexión, el diálogo y los acuerdos entre los diversos actores políticos, económicos y sociales. Hola, soy Tonantzin Vega Gómez y les voy a hablar acerca del cambio político para el bienestar de la sociedad. La política continúa perpetuando las desigualdades y problemáticas socioeconómicas y políticas. Y la política necesita tener por objetivo la protección de la sociedad, para poder tener una vida digna y justa. El sistema democrático despliega un poder jurídico que reproduce la desigualdad y conserva únicamente los intereses político-económicos capitalistas de manera histórica, cultural y social. La política no contempla brindar un mayor beneficio de las condiciones de vida de la sociedad, y la sociedad aspira a un cambio en el modo de vida en el país y en el mundo. La clase política y la clase económica se benefician del modo de gobernanza de los funcionarios, los políticos y los partidos, mediante la realización de negocios en el país y en el extranjero. La democracia genera capital, lucro y capital únicamente para la clase capitalista y a la vez produce desigualdad, pobreza, injusticias y carencias para la mayoría de la población. La democracia necesita darle bienestar a la ciudadanía. Además, la desigualdad causa corrupción, influyentismo e impunidad, que alientan el beneficio de unos cuantos ricos y perjudican a la mayoría de la sociedad. El gobierno requiere de una política honesta en el manejo de presupuesto para el beneficio de toda la ciudadanía. El poder político del gobierno necesita mejorar la vida y garantizar los derechos de la sociedad. La economía reclama un comercio justo en el intercambio de bienes, servicios y mercancías, una ganancia equitativa para los productores y los consumidores. La sociedad merece una participación mayor en el ámbito económico, en torno a lo que produce a través del pago de más impuestos de grandes empresarios e inversionistas, para el beneficio de las comunidades que son más afectadas por la desigualdad económica. La economía capitalista tiene en el bienestar una alternativa pacífica para disminuir la desigualdad que prevalece en la sociedad. Los grandes empresarios inversionistas necesitan procurar el desarrollo económico de toda la sociedad. Habrá que legislar la ley de una economía para el bienestar con alcance federal, estatal y municipal, que le otorgue justicia a la sociedad y humanice la vida de todas las comunidades, además de que comunique el derecho al bien de los demás y realice proyectos económicos, culturales para el bienestar de toda la población. Yo soy Alejandro Díaz Camacho y me corresponde hablar sobre el cambio económico. El capitalismo y los capitalistas dominan el mundo. El mercado, la ganadería, la pesca, agricultura, comercio, industria, finanzas, tecnología, ciencias, artes, derecho, cultura y ética están regidos por la economía capitalista. La economía capitalista explota la naturaleza, los bienes de la nación, la mano de obra, el capital, el modo de apropiación de los medios productivos, la producción, la distribución y el consumo de bienes materiales, la riqueza y el erario a favor de empresarios e inversionistas. Los trabajadores perciben un sueldo que no alcanza para que viva su familia. La familia del empresario gana más de lo necesario para vivir. Incluso, ni derrochándolo, se lo acaban en toda su existencia. El beneficio para los capitalistas es inmenso en el país y en el planeta. Los capitalistas aspiran a obtener mayor riqueza,
las sociedades y la humanidad a una economía para la vida y el bienestar. El aumento de riqueza de unos cuantos capitalistas y la creciente pobreza de muchos trabajadores en el país y en el mundo es un modelo económico que no permite vivir. Provocan desigualdad, corrupción, impunidad, deshonestidad, delito, ingobernabilidad, violencia, inseguridad, injusticias y carencias de lo indispensable para vivir, y la falta de derecho, una ética y una moral para el bien de todos. Tal conflicto político, económico y social de desigualdad lo provoca el Estado. El gobierno lo puede resolver a favor de la sociedad y la humanidad. El gobierno y los capitalistas pueden contribuir a crear una economía para el bienestar de la sociedad y la humanidad en el mundo. A las potencias y los países les interesaría una economía para el bienestar y la vida de todos los habitantes. La economía nacional y mundial beneficia a los empresarios con las ganancias, los intereses y los impuestos. El cambio económico significa que crear una economía para el bienestar de la sociedad, de los trabajadores, de sus familias, para que se vean beneficiadas con un salario, las prestaciones y contribuciones que les permitan a los ciudadanos y habitantes satisfacer sus necesidades básicas y puedan cumplir con sus derechos sociales. Los estados, los organismos internacionales y locales y todos los actores sociales pueden beneficiar a la humanidad. Las sociedades, las comunidades, los ciudadanos y los habitantes. El gobierno requiere un ejercicio honesto del presupuesto para el beneficio de todos sus gobernados. Es una política a desarrollar por el gobierno, los empresarios y la sociedad para que las empresas aumenten su capital y mejoren sus condiciones de vida en la comunidad y en el país. La economía financiera, bursátil, bancaria y tributaria necesitan beneficiar a la sociedad, a la humanidad. Los ricos podrían pagar impuestos progresivos de acuerdo a sus ganancias para el beneficio de las comunidades. Las leyes garantizarían una economía para el bienestar de sus habitantes. Los criterios que rigen la economía podrían beneficiar a los consumidores en las actividades productivas y comerciales de los habitantes y en la cultura, los servicios y la educación. Las comunidades logren crear empresas para el bien social amparadas en la ley, la política de gobierno y los empresarios locales y extranjeros. Soy Michelle Pichardo y abordo el cambio jurídico. El Estado se gobierna a través de un poder jurídico establecido en la Carta Magna. Las leyes de la Constitución dan la visión de la sociedad, el hombre y la mujer actuales. El derecho traza la historia del gobierno en el pasado, el presente y el futuro de la nación, y le dan un cambio humanista en el mundo. El Estado capitalista conserva la desigualdad, y cambiarla requiere de un nuevo poder jurídico. El gobierno requiere una política para otorgar una existencia digna a los habitantes. La sociedad necesita el derecho a un modo de vida con bienestar. Los cambios político, económico, social, mediático y ecológico propuestos pueden darle una vida digna y justa a todos. El derecho a una economía para el bienestar promovería el desarrollo económico de las empresas y que éstas, a su vez, aporten más impuestos para el beneficio de las comunidades. Se necesita legislar una economía para el bienestar de la sociedad. El gobierno puede hacer dicho cambio jurídico y destinar el presupuesto al bienestar social. A los tres poderes, gobierno, Congreso y Corte,
Les corresponde otorgar dicho derecho. A los 3 niveles de gobierno les toca actuar por el bienestar de los habitantes. Los funcionarios, las instituciones y las empresas públicas pueden cumplir con el bienestar para los mexicanos. El conocimiento y la difusión del bienestar contribuirían a lograr tal cambio jurídico. Los medios, prensa, internet, cine, radio y televisión, mediante la información y comunicación, fomentarán el bienestar. Mi nombre es Alma Jimena Sánchez Martínez y les hablaré sobre el cambio mediático. Los medios acostumbran difundir información para continuar el interés del capitalismo en el país y el mundo. En ese sentido, respaldan el propósito de los empresarios para aumentar su capital y ganancias. Comúnmente, para informar, falsean la realidad y difundir datos y hechos que no son ciertos y afectan al gobierno y a la sociedad. Los medios necesitan informar a favor de los intereses de la sociedad para beneficio de los ciudadanos y habitantes. A los medios, comunicadores y dueños les interesaría una política de bienestar, un gobierno honesto y una ley que promueva una vida digna y justa para todos. Soy Mario Munguía. Les presento el cambio ecológico. El cambio ecológico es indispensable para salvar el medio ambiente y la naturaleza en el país. La vida de las especies y los seres humanos se puede lograr mediante el bienestar. El bienestar es básico para la flora y la fauna en el planeta. Es pertinente que la vida sea más importante que la riqueza. La contaminación destruye lo que lo rodea, cambia el clima y las catástrofes dañan el medio ambiente y la vida humana. Causa los cambios bruscos de las estaciones, sequías, inundaciones, nevadas, tormentas, huracanes, pérdida de cultivos y cosechas, escasez de alimentos, falta de agua y pérdidas humanas. Rescatar la naturaleza es prioridad de las sociedades y la humanidad. La economía capitalista pone en riesgo la vida humana en las potencias, en los países que aspiran al desarrollo económico y en los países pobres que están lejos del bienestar. Pensar y actuar por el bien de los demás y no en el bien privado es importante en todas las actividades. La agricultura, la industria, las finanzas, la tecnología, el comercio, la cultura, el derecho, la comunicación y la política. El bienestar es la satisfacción de las necesidades básicas de las personas y el cumplimiento de los derechos sociales. Las personas necesitan empleo, salario, vivienda, salud, alimentación, educación y recreación. Las familias, contar con agua, gas, luz, internet y hasta aire limpio. Las comunidades, desagüe, caminos, alumbrado, carreteras, transportes, hospitales, mercados y escuelas. La sociedad requiere seguridad, paz, justicia, igualdad, libertad, tierra, independencia, información y soberanía. Los gobiernos, las instituciones y la sociedad pueden participar por el cambio ecológico. Los actores sociales pueden contribuir al bienestar. El bienestar se puede lograr de manera pacífica a través de la reflexión, el diálogo y los acuerdos para una vida digna y justa para todos.
Me llamo María Angélica Cervantes Zavala y presentaré El cambio social. La sociedad contribuye a la construcción del país y la humanidad a la del mundo. Ese ha sido el papel protagónico del trabajo humano en la historia. Se trata de que el bienestar nos una de manera consciente y responsable en saber el qué, el cómo, cuándo, por qué, para quién y por qué se construye el país y el mundo. Se trata de que el bienestar nos una de una manera libre, organizada y pacífica por la vida humana en cada municipio, estado y en la nación, a través de la reflexión, el diálogo y los acuerdos para crear un país y un mundo más digno y justo. Nos toca a los habitantes y ciudadanos hacer ciudadanía en beneficio de la comunidad, en el hogar, la escuela, el hospital, el parque, el mercado, el centro cultural, la empresa, el sindicato, los partidos y el gobierno, y tanto como a las instituciones locales e internacionales. El gobierno federal, estatal y municipal necesita darle bienestar a los ciudadanos y sus habitantes. Los tres poderes, ejecutivo, legislativo y judicial, requieren atender las necesidades de los ciudadanos y habitantes sin eludir el compromiso con la sociedad de "a mí no me toca". Es una política de escuchar, dialogar y resolver los problemas de los ciudadanos y atender sus derechos sociales, y por parte del gobierno y los empresarios desarrollar una política económica de bienestar para los ciudadanos y sus habitantes. Las empresas, partidos políticos y sindicatos requieren contribuir al bienestar de la comunidad. El comité del partido y el consejo ciudadano tendrían el propósito de beneficiar a los ciudadanos y los habitantes. Los medios de comunicación necesitan informar en aras del bienestar de la sociedad y humanizar la vida de todos en el país y la existencia de la humanidad. Muchos infantes sin hogar y sin comida. Esta sociedad que solo los esquiva. Muchos en la calle, entre la basura, su único juguete es su desventura. ¿Qué está pasando con el ser humano? Se está creyendo el rey de la creación. Las religiones llenas de hipocresía, sus representantes solo dicen mentiras. Mi generación se encuentra perdida. Entre los vicios termina su vida. Vagan con hambre pidiendo limosna y los ignoramos, ellos son la sombra. Libertad nos la han quitado, libertad un sueño frustrado, esclavizados a un pobre salario, vivimos esperando que muera el tirano. La corrupción no tiene solución, porque mi pueblo nunca alza la voz. Las manos campesinas, obreros sin trabajo, así pasan los años, vivimos condenados. La tranquilidad del pueblo es sacudida por un mandatario que se vuelve egoísta. En nombre de la paz provoca la guerra, matando inocentes sin tener piedad.
vida son cosas banales. Cuando solo tienes cariño comprado, eres tan pobre que solo traes dinero, jamás conocerás el valor de la lealtad. Libertad nos la han quitado, libertad un sueño frustrado, esclavizados a un pobre salario, vivimos esperando que muera el tirano. Hasta que muera el tirano, hasta que muera el tirano.